No quiero entrar, suéltenme, suéltenme. Los gritos rompían el bullicio de la sala de emergencias. Una enfermera sujetaba con fuerza el brazo de Sofía, mientras la joven forcejeaba, los ojos abiertos de par en par, completamente aterrada. Tenía el cabello pegado a la frente y una mano presionando su vientre inflado. «Ya no puedo más, me duele mucho». El doctor Miguel Torres observaba desde el fondo del pasillo. Acababa de cerrar el expediente de un niño con fiebre alta cuando escuchó los gritos. Su ceño fruncido no era de enojo, sino de costumbre. Urgencias siempre era así. Caos, llanto, dolor. Miguel llevaba 10 años trabajando en esa sala y pensaba que lo había visto todo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme acercándose. La enfermera, Patricia, giró la cabeza, sin soltar a la joven. «Es una menor, doctor. Está en labor de parto, pero no quiere cooperar. Dice que está sola». Miguel se agachó frente a Sofía, que seguía luchando por liberarse. Vio su piel pálida, los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblorosas. «Tan joven», pensó, «demasiado joven». «Tranquila», dijo Miguel, con un tono controlado y profesional. «Aquí estamos para ayudarte. Necesito que me escuches». Sofía levantó la cabeza. Su respiración era rápida, agitada. Su mirada era un grito mudo, una mezcla de enojo, dolor y miedo. «No quiero estar aquí. No quiero que me toquen», sollozó. «¿Cómo te llamas?». Miguel ignoró la resistencia y habló con calma. «Sofía», respondió ella entre jadeos. «Sofía», repitió él, suave pero con firmeza. «Vas a tener a tu bebé, pero si no cooperas, puedes lastimarte tú y lastimar al bebé también. ¿Eso quieres?». Sofía negó con la cabeza, apretando los dientes mientras otra contracción la hacía encorvarse. Miguel alzó la mirada hacia Patricia, quien entendió la señal al instante. «Voy a preparar la camilla». Miguel esperó a que Sofía terminara de jadear y se sentó en la silla más cercana a su altura. No era un hombre que solía perder tiempo en charlas, pero algo en la situación lo hizo cambiar el enfoque. «¿Dónde está tu familia? ¿Alguien sabe que estás aquí?». «Mi mamá viene», respondió con un hilo de voz, los ojos desviándose hacia el suelo. «Bien, pero mientras tanto estás conmigo, ¿de acuerdo?». Miguel la miró con seriedad, sus manos descansando sobre las rodillas. «Vamos a llevarte adentro. Vamos a asegurarnos de que tú y tu bebé estén bien. Confía en mí». Sofía lo miró por unos segundos y algo en la manera en que él le hablaba la hizo detenerse. Miguel notó cómo su respiración empezaba a estabilizarse un poco. Un respiro antes de la tormenta. «¿Listos?», dijo Patricia acercando la camilla. «¿Te puedo ayudar a subir?», preguntó Miguel. Sofía asintió apenas, y Miguel la tomó suavemente del brazo. La ayudó a acomodarse mientras Patricia ajustaba las correas y llamaba a otro enfermero. Miguel caminó al costado mientras avanzaban por el pasillo. «¿Qué edad tienes, Sofía?», preguntó sin mirarla directamente. 14. El número hizo eco en su mente, más fuerte de lo que esperaba. No respondió. No quería que ella notara la sorpresa en su rostro. «¿Es tu primer embarazo?». «Sí». Las respuestas eran cortas, sin emoción. Miguel no la presionó más. Llegaron a la sala de monitoreo, donde empezaron a conectarle aparatos, revisar su presión y el latido del bebé. Sofía no dijo ni una palabra mientras Patricia trabajaba, pero su mirada nunca dejó a Miguel, como si temiera que él desapareciera. «El bebé está bien», informó Patricia minutos después, «pero necesitamos prepararla para el parto». Miguel se acercó de nuevo y colocó una mano sobre el respaldo de la camilla. «Lo estás haciendo bien, pero quiero que me digas si hay algo más que necesitemos saber. Si tienes miedo de alguien o si estás aquí por alguna otra razón, házmelo saber. Estoy de tu lado, Sofía». La joven pareció congelarse por un instante. Sus labios temblaron ligeramente, pero no dijo nada. Miguel supo que había algo más, pero no era el momento de presionar. «Doctor, ya llegó la madre», dijo un enfermero desde la puerta. Julia Reyes entró al cuarto de golpe, su uniforme de limpieza mojado y su cabello desaliñado. Tenía el rostro marcado por la preocupación y la desesperación. Al ver a Sofía, corrió hacia ella, tomó su mano y comenzó a llorar. «Mijita, Dios mío, ¿estás bien? ¿Por qué no me avisaste antes?». Sofía no respondió. Julia giró hacia Miguel, sus ojos llenos de súplica. «Está bien mi hija. El bebé está bien. Están estables», respondió Miguel. «Pero el trabajo de parto ya comenzó. Necesitamos prepararla».
Julia asintió rápidamente, acariciando el cabello de Sofía, quien evitaba mirarla. Miguel observó el intercambio, notando algo extraño en la dinámica. Julia parecía ignorar por completo lo distante que estaba su hija. «Voy a estar aquí contigo, no te preocupes», prometió Julia. Miguel dio unos pasos atrás, cruzándose de brazos mientras Patricia terminaba de ajustar los equipos. Había visto cientos de partos en su carrera, pero algo en este caso le daba una sensación incómoda. Como una sombra acechando en los rincones del cuarto, cuando el monitor comenzó a marcar una contracción fuerte, Sofía gimió y apretó los labios. Miguel se inclinó hacia ella una vez más, susurrándole: «Aquí estoy, no estás sola». Por primera vez, Sofía lo miró directo a los ojos, y aunque no dijo nada, Miguel sintió que intentaba decirle algo más, algo que aún no podía sacar de su pecho. La tormenta apenas comenzaba. Miguel caminó por el pasillo hacia la estación de enfermería. El eco de los monitores y murmullos lo seguían como un zumbido distante. Se detuvo un momento frente a la ventana de la sala de parto, donde Sofía estaba siendo atendida. A través del vidrio, vio a Julia inclinada sobre su hija, susurrándole algo entre dientes, mientras Sofía seguía con los ojos perdidos, fijos en el techo. Esa mirada la había visto antes. Una mirada vacía, como si el dolor ya la hubiera atravesado demasiado. Miguel sintió un nudo en el estómago, un peso que no pudo sacudirse. Cerró los ojos y respiró hondo, pero las imágenes regresaron igual. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó Patricia, apareciendo a su lado. Miguel la miró sin responder al principio. Cuando finalmente habló, su voz fue más baja de lo habitual. «Parece una niña asustada, pero no por el parto. Es otra cosa. ¿Qué piensas?». Patricia lo conocía demasiado bien para pasar por alto el tono en su voz. «¿Que hay algo más?», murmuró Miguel, su mandíbula tensa. Patricia suspiró apoyándose contra el mostrador. «Escucha, no puedes salvar a todos. Sabemos que estos casos suceden. La gente guarda secretos, doctor, y no todos quieren que los saquen a la luz». Miguel no respondió. En lugar de eso, se dirigió al baño más cercano, donde abrió el grifo con fuerza y dejó correr el agua fría sobre sus manos. La mirada de Sofía seguía ahí, en su mente, recordándole otra época, otra cara. «Camila». «Cenas no», susurró entre dientes, como si intentara desterrar la memoria, pero era inútil. Hace años, su hermana Camila tenía apenas 15 cuando el mundo se les vino encima. Ella también llevaba un secreto, uno que Miguel había ignorado. Un día, él llegó a casa y encontró a su madre gritándole, lanzándole acusaciones que Camila no tuvo fuerzas para rebatir. La única cosa que su hermana le dijo antes de encerrarse en su cuarto fue: «Tú no entiendes, Miguel. Nadie lo entiende». Pocos meses después, la perdieron para siempre. La culpa lo había acompañado desde entonces, una sombra pegajosa que nunca lo soltaba. Y ahora, mirando a Sofía, era como si todo el pasado hubiera regresado de golpe. «Doctor, la paciente está lista para la sala de parto», dijo una voz interrumpiendo sus pensamientos. Miguel se secó las manos y salió del baño sin decir nada. Su rostro estaba serio, profesional, pero por dentro se sentía inestable, como si caminara sobre vidrio roto. De regreso en la sala, Sofía jadeaba, el dolor visible en su frente cubierta de sudor. Julia la sujetaba de la mano, sus palabras constantes y tranquilizadoras, pero Miguel notó cómo Sofía apenas respondía. «¿Cómo vas, Sofía?», preguntó él, acercándose al lado opuesto. Sofía cerró los ojos y negó con la cabeza. Julia respondió por ella. «Está nerviosa, doctor, pero ya pasará. Es su primera vez», dijo Julia, con un tono que pretendía ser ligero, pero Miguel detectó la tensión en su voz. «Julia», dijo él suavemente, sin apartar la mirada de Sofía, «¿puedo hablar contigo un momento afuera?». Julia lo miró confundida, pero asintió. «Sofía, regreso enseguida». «¿Está bien?», le dijo a su hija, besando su frente. Miguel caminó hacia la puerta con paso firme, y Julia lo siguió. Cruzando los brazos, apenas salieron al pasillo. «¿Qué sucede, doctor? ¿Está todo bien con mi hija?». Miguel miró a la madre con detenimiento, analizando su expresión. Su voz fue calmada, pero directa. «Ella está nerviosa porque es su primer parto, ¿o hay algo más que no me está diciendo?». Julia frunció el ceño, visiblemente a la defensiva. «¿Qué está insinuando?». «Mi hija es una buena niña, doctor. Solo está asustada. ¿Sabe quién es el padre del bebé?».
La pregunta cayó como un balde de agua fría. Julia parpadeó varias veces, su postura endureciéndose. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió finalmente. «Claro que lo sé. Sofía no tiene novio, si eso quiere saber». Joyce se detuvo mirando hacia la puerta de la sala. Miguel cruzó los brazos, esperando pacientemente. «No es asunto suyo, doctor. Mi hija está aquí para tener a su bebé, nada más». «Entiendo», respondió Miguel, su voz controlada. «Pero si hay algo que ponga en riesgo su bienestar físico o emocional, necesito saberlo. No lo voy a dejar pasar, señora». Julia no respondió. Miró al piso por un instante antes de volver a la sala de parto. Miguel se quedó afuera, apretando la mandíbula. Era evidente que Julia no lo diría, ni siquiera a sí misma. Pero él lo sabía. Sofía cargaba algo más que un embarazo. Dentro de la sala, Miguel regresó al lado de Sofía, quien ahora respiraba con más dificultad. «Sofía», dijo él con suavidad, inclinándose un poco hacia ella. «Si hay algo que quieras contarme, estoy aquí para escucharte, no importa lo que sea». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Miguel sintió como algo en su pecho se comprimía, como si el aire se hubiera vuelto espeso. «Ya casi, Sofía», dijo Patricia con tono firme. «Una última vez, empuja fuerte». El grito de Sofía llenó la sala como un trueno, desgarrador y potente. Miguel permaneció junto a ella, sujetando su mano, sintiendo cómo sus dedos apretaban con una fuerza que no sabía que tenía. Y luego, el llanto del bebé, rompió el silencio y todo quedó quieto por un segundo. Patricia tomó al recién nacido y lo envolvió rápidamente, acercándolo a Sofía. «Es una niña», dijo Patricia con una pequeña sonrisa. Sofía abrió los ojos y miró a la bebé por primera vez. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su expresión no era de alegría. Era una mezcla de alivio y algo más oscuro, algo que Miguel reconoció al instante. «¿Estás bien?», preguntó él en voz baja. Sofía lo miró y, apenas audible, murmuró: «No, no sabe nada. Mi mamá no sabe». Miguel sintió cómo la sangre le helaba las venas. ¿Qué era lo que Julia no sabía? Miró a Sofía, pero su mirada ya estaba fija en el bebé, como si estuviera a punto de desmoronarse. La tormenta que había imaginado apenas estaba comenzando a desatarse. «¿Qué dijiste, Sofía?», preguntó Miguel en voz baja, su tono suave pero firme. La joven no respondió. Sus manos temblaban mientras sostenía al bebé envuelto en una manta blanca. Miraba a la recién nacida con una mezcla de amor y miedo, como si en esa criatura frágil se concentraran todos sus secretos. Miguel permaneció a su lado, esperando, pero Sofía apretó los labios y desvió la mirada. «Sofía, lo que dijiste hace un momento, ¿qué es lo que tu mamá no sabe?». Patricia, que seguía ocupada con los instrumentos, volteó a verlos de reojo, como si sintiera que algo más estaba ocurriendo en la habitación. La tensión era palpable. «No pasa nada», murmuró Sofía con voz quebrada. «Estoy cansada, déjeme tranquila». Miguel exhaló despacio. Sabía que no podía forzarla en ese momento. Acababa de dar a luz y cualquier presión solo la haría cerrarse más. Pero las palabras seguían retumbando en su mente. «No sabe nada. Mi mamá no sabe». Se levantó y se dirigió a Patricia. «Prepárala para el traslado a una habitación», dijo en voz baja. «Necesita descansar, pero quédate cerca de ella». Patricia asintió sin hacer preguntas. Miguel salió de la sala y se detuvo en el pasillo, apoyándose contra la pared. Cerró los ojos e inhaló profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. Esa frase, ese tono, lo había visto antes, demasiadas veces. «Doctor», dijo Julia, acercándose apresuradamente, «¿cómo está mi hija? ¿Y el bebé?». Miguel abrió los ojos y vio a la madre de Sofía. Su rostro parecía desgastado, con las ojeras y el cabello desarreglado, pero lo que más le llamaba la atención era cómo Julia evitaba mirarlo directamente, como si temiera lo que él pudiera decir. «Ambas están estables», respondió Miguel con su profesionalismo habitual. «Sofía necesita descansar ahora. Fue un parto complicado, pero salió bien. Gracias a Dios», susurró Julia, llevándose una mano al pecho. Miguel la observó unos segundos antes de continuar. «Señora Julia, ¿puedo hacerle una pregunta?». Julia frunció el ceño y bajó la mano. «Sí, claro, doctor». Miguel bajó el tono de voz intentando que sonara lo menos amenazante posible. «¿Está segura de que su hija está bien? No me refiero solo físicamente, sino
emocionalmente. El cuerpo de Julia se puso rígido al instante. ¿Por qué dice eso? ¿Le dijo algo? Preguntó con rapidez demasiado rápido. Es solo una impresión, respondió Miguel, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, las jóvenes que atraviesan algo tan difícil como esto, tienen miedo de hablar. Usted es su madre. Quiero asegurarme de que tiene su apoyo. Por supuesto que sí, dijo Julia defensivamente. Sofía es mi hija, doctor. Todo esto ha sido difícil para ella, pero yo estoy aquí para cuidarla. ¿Y su esposo?, preguntó Miguel de repente. Julia titubeó, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. ¿Mi esposo?, repitió lentamente. Sí, el padre del bebé. ¿Dónde está él? Julia bajó la mirada, cruzando los brazos. Tardó unos segundos en responder. Él no es parte de nuestras vidas. Se fue hace tiempo. Miguel la estudió en silencio, buscando señales de nerviosismo en su postura o tono de voz. La evasión era obvia. Finalmente, asintió, fingiendo aceptar la respuesta. Entiendo. Solo quería asegurarme de que Sofía está rodeada de personas que la cuiden, dijo con una sonrisa profesional. Julia forzó una sonrisa débil. Gracias, doctor. Usted ha sido muy bueno con nosotras. Haré lo que pueda, respondió él con sinceridad. Cuando Julia regresó al cuarto, Miguel sintió el peso de lo no dicho. Algo no encajaba. Los fragmentos comenzaban a unirse en su mente, pero aún faltaba la pieza más importante, la verdad. Doctor Torres, dijo Patricia, apareciendo a su lado con una carpeta en mano. Aquí tiene los registros preliminares de la paciente. La estamos trasladando a la habitación 214. Gracias, respondió él, tomando los documentos. Algo más, doctor, añadió Patricia, dudando un poco antes de hablar. Sofía dijo algo extraño mientras la preparábamos. Miguel levantó la mirada. ¿Qué dijo? Murmuró algo sobre no querer que él se enterara del bebé. Me pareció raro. Él. La palabra le cayó como un golpe seco. Miguel sintió cómo su mente regresaba, sin quererlo, a la voz temblorosa de su hermana Camila, diciendo: «No entiendes, Miguel. Nadie lo entiende». Sin responder, se dirigió rápidamente hacia el área de pediatría, donde ya estaban preparando el expediente del recién nacido. Las enfermeras lo miraron pasar con curiosidad, pero nadie se atrevió a detenerlo. Tenía que saber. Entró a la habitación donde Sofía yacía en la cama, los ojos cerrados. La bebé dormía en una cuna transparente a su lado. Julia estaba sentada en una silla, apoyada contra la pared, aparentemente dormida también. Miguel se acercó despacio y se inclinó hacia Sofía. «Sofía», susurró. La joven abrió los ojos lentamente, su mirada cansada. ¿Te quiere? Necesito saber algo, dijo él en voz baja. Dijiste que tu mamá no sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Sofía tragó saliva. Por favor, no me haga hablar de eso. Miguel respiró profundamente, tratando de no presionarla, pero era inevitable. Sofía, sea lo que sea, puedes decírmelo. Aquí estás a salvo. Sofía miró hacia la cuna, donde su hija dormía, y luego de regreso a Miguel. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Es mi padrastro», murmuró con un hilo de voz. Él es el padre». Miguel sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. El mundo pareció detenerse por un segundo. «¿Tu padrastro?», repitió, su voz más baja que un susurro. Sofía asintió lentamente, cubriéndose el rostro con las manos. «Él me dijo que no le dijera a nadie, que si lo hacía nos mataría a mi mamá y a mí». Miguel se quedó inmóvil, el peso de la confesión aplastándolo. Miró a Julia, que seguía dormida en la silla, ajena a la verdad que acababa de salir a la luz. El silencio había protegido a un monstruo. «No te preocupes, Sofía», dijo Miguel finalmente, su voz firme pero gentil. «Nadie va a lastimarlas. Te lo prometo». Por dentro, sabía que ese silencio debía romperse. Aunque eso significara desatar una tormenta más grande, Miguel salió de la habitación con pasos apresurados. Cada movimiento parecía automático, pero su mente hervía con pensamientos desordenados. Sofía había confirmado lo que temía. Su padrastro. Las piezas encajaban, su edad, la mirada vacía, el temor en su voz. El monstruo había estado cerca todo este tiempo y Sofía había cargado con ese peso sola. Se detuvo en el pasillo, apoyando una mano contra la pared fría, como si necesitara sostenerse. «No otra vez».
La imagen de su hermana Camila regresó con una nitidez dolorosa. La última vez que él ignoró una señal de ayuda, la perdió. Esta vez no lo permitiría. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó Patricia, quien lo seguía a pocos pasos de distancia. Miguel giró hacia ella, su mirada dura y determinada. «Necesito que prepares un informe detallado del parto de Sofía», dijo sin rodeos, «y llama a servicios sociales. Esto ya no es solo un caso médico». Patricia abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué está pasando? ¿Qué dijo Sofía?». Miguel titubeó por un segundo, como si las palabras se le atascasen en la garganta. «Su padrastro es el padre del bebé», respondió finalmente con voz grave. Patricia se llevó una mano a la boca, ahogando un jadeo. «Dios mío, no podemos dejar esto así», añadió Miguel, su mirada fija y determinada. «Sofía y su hija necesitan ayuda, y su madre debe saber la verdad, aunque le duela». «¿Y si la madre no lo cree?», preguntó Patricia, con una mezcla de miedo y resignación. Miguel se enderezó y miró hacia el fondo del pasillo, donde los gritos de urgencias seguían retumbando. «Tendrá que enfrentarlo, pero yo no me quedaré de brazos cruzados». Patricia asintió, comprendiendo el peso de la decisión. «Voy a llamar a las autoridades», dijo finalmente. «Usted cuide a Sofía». De regreso en la habitación, Miguel se detuvo en la puerta. Julia seguía dormida en la silla, ajena a todo. Sofía observaba a su hija desde la cama, el rostro inexpresivo, como si estuviera perdida en algún lugar muy lejano. «Sofía», dijo Miguel suavemente, acercándose. La joven alzó la mirada y lo observó con una mezcla de miedo y alivio. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Miguel se sentó en la silla junto a su cama, sus manos entrelazadas frente a él. «Voy a ayudarte», respondió con firmeza. «Lo que te ha pasado no es tu culpa. ¿Lo entiendes, verdad?». Sofía no respondió. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla mientras ella volvía a mirar a la bebé. «No lo sé, doctor», susurró. «A veces siento que sí, que hice algo malo». «No hiciste nada malo, Sofía», respondió Miguel con intensidad, inclinándose un poco más hacia ella. «Lo que te hicieron es imperdonable y no estás sola. Voy a asegurarme de que estés a salvo, tú y tu hija». «¿Y mi mamá?», preguntó ella, su voz temblando. Miguel respiró profundo antes de responder. «Tu mamá debe saberlo. No será fácil, pero esto no puede continuar. Él no puede seguir haciéndote daño, ni a ti ni a nadie más». Sofía cerró los ojos y negó con la cabeza. «No va a creerme», dijo con amargura. «Él siempre le dice que yo soy una mentirosa, que me lo invento todo». La confesión le arrancó algo a Miguel por dentro. Exactamente lo mismo había dicho Camila años atrás. «Entonces, será mi palabra contra la suya», respondió él con determinación. «No tienes que enfrentar esto sola. Confía en mí». Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez asintió. «Está bien», murmuró. «Dígaselo». Miguel sintió como un peso le caía encima. Sofía acababa de entregarle la verdad, y ahora era su responsabilidad romper el silencio. Se levantó y se acercó a Julia, quien comenzaba a despertarse, sobresaltada por el ruido de la puerta al abrirse. «Doctor, ¿qué pasó?», preguntó tallándose los ojos. Miguel la miró fijamente, con la voz firme y sin rodeos. «Necesito hablar con usted afuera. Es importante». Julia frunció el ceño, confundida, pero lo siguió fuera de la habitación. «¿Está todo bien? ¿Mi hija y la bebé están bien?», insistió mientras se acomodaba el suéter. Miguel respiró profundo. «No, señora Julia, no todo está bien». La mujer se quedó inmóvil, su expresión endureciéndose. «¿Qué quiere decir?». «Sofía me ha contado algo», continuó Miguel, «algo que no puedo ignorar. Su padrastro, él es el padre del bebé». El rostro de Julia se congeló por completo, sus labios temblaron y negó con la cabeza, lentamente. «Eso no puede ser cierto», murmuró, casi como un reflejo. «No, Sofía está mintiendo». «No está mintiendo», replicó Miguel, su voz firme pero sin enojo. «Yo sé que esto es difícil de escuchar, pero no podemos mirar hacia otro lado. Sofía necesita de usted ahora más que nunca». Julia dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Miguel la hubieran golpeado físicamente. «No, él no haría eso», susurró, llevándose una mano a la boca. Él siempre ha estado ahí para nosotras». Miguel avanzó un paso, su tono más suave ahora. «Señora Julia, entiendo que esto sea difícil, pero piense en Sofía,
Piense en lo que ha tenido que soportar sola, porque nadie la escuchaba. Si no hacemos algo, esto no va a terminar aquí. Julia comenzó a llorar, su cuerpo temblando. ¿Cómo no lo vi?, murmuró entre sollozos. Miguel colocó una mano en su hombro, intentando reconfortarla. Todavía está a tiempo de protegerla, pero necesitamos actuar ahora. Julia asintió entre lágrimas, sin fuerzas para discutir. En ese momento, Patricia apareció al final del pasillo, acompañada por 2 agentes de servicios sociales. Miguel sintió cómo la gravedad del momento se afianzaba. El silencio estaba roto. El peso de la verdad había caído sobre todos, y aunque el camino sería largo, Sofía ya no estaría sola. «Vamos a arreglar esto», murmuró Miguel para sí mismo, con la imagen de su hermana Camila clavada en la mente. Esta vez, sí. La sala de espera del hospital estaba silenciosa, con apenas unos murmullos y el sonido lejano de un carrito de limpieza rodando por el pasillo. Miguel permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad gris detrás del vidrio. El sol apenas empezaba a despuntar y en el reflejo podía ver a Julia sentada en una de las sillas de plástico, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. Sus hombros caídos hablaban de una derrota silenciosa. Frente a ella, 2 agentes de servicios sociales esperaban pacientemente. Llevaban cuadernos en las manos y miradas de acero, entrenados para enfrentar momentos como este, donde las familias se desmoronan con una sola palabra. ¿Listos?, preguntó Patricia en voz baja, acercándose a Miguel con una carpeta en la mano. Miguel asintió, aunque no sentía nada parecido a preparación. No se puede estar listo para arrancar una verdad como esta. «¿Dónde está Sofía?», preguntó él. «En pediatría con su bebé. Una enfermera está con ella», respondió Patricia. Parece más tranquila, pero sigue en silencio. Miguel volvió la mirada hacia Julia. No había más tiempo que perder. «Vamos», dijo, su voz firme, como si sus propias palabras pudieran empujar la escena hacia adelante. Se dirigieron a la sala privada que los agentes habían preparado. Julia caminó detrás de ellos, sus pasos arrastrándose como si estuviera resistiéndose a un peso invisible. Una vez dentro, se sentó frente a los 2 oficiales, mientras Miguel permanecía de pie, observando desde una esquina. «Señora Reyes», empezó una de las oficiales, una mujer de voz neutra y gesto impasible. «Estamos aquí para hablar sobre su hija, Sofía. Hay ciertas acusaciones que deben ser esclarecidas». Julia tragó saliva, sus manos apretadas sobre su regazo. «¿Acusaciones?», repitió, su voz apenas un susurro. «No entiendo por qué estamos haciendo esto». Miguel no pudo mantenerse callado por más tiempo. «Sofía necesita protección, señora Julia. Lo que me dijo anoche, lo que ha soportado durante tanto tiempo, no puede ser ignorado». Julia lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sacudiendo la cabeza con desesperación. «Ella está confundida, doctor. No sabe lo que dice. Él no es un monstruo. Es imposible». «Sofía no está confundida», respondió Miguel, su voz contenida. «Ella dijo la verdad». «Es una niña», gritó Julia, su voz quebrándose. «Una niña que no entiende las cosas. Me está mintiendo, quiere lastimarme». La oficial intervino antes de que Miguel pudiera responder. «Señora Reyes, entendemos que esto sea difícil, pero nuestra prioridad es proteger a Sofía y a su bebé. Las autoridades investigarán y su esposo será citado para responder a las acusaciones». «No», murmuró Julia, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos se hicieron fuertes, un ruido que se clavó en la habitación como un cuchillo. Miguel observó en silencio. Sabía que Julia no era culpable de lo que Sofía había sufrido, pero tampoco era inocente. Había cerrado los ojos durante demasiado tiempo, quizá por miedo, quizá por ignorancia, pero eso no cambiaba el resultado. El silencio había protegido al culpable. «Señora», continuó la oficial, «lo que Sofía necesita ahora es que usted la escuche y la apoye. Ella ha sido muy valiente al hablar. No la abandone». Julia alzó la mirada lentamente, sus ojos rojos y hinchados. La culpa era un peso visible en su rostro, y Miguel supo que algo en ella comenzaba a romperse. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con voz débil. «Está con su bebé», respondió Miguel. «La llevaremos con usted cuando esté lista, pero antes debe decidir si estará a su lado o no». Julia asintió temblorosa. La respuesta era apenas un gesto, pero Miguel lo tomó como una señal de esperanza.
Haremos lo necesario, dijo la oficial, cerrando su cuaderno. El siguiente paso será entrevistarlos a todos y poner a Sofía y a la bebé bajo medidas de protección temporal. Julia no respondió. Solo se quedó sentada, con los ojos clavados en el suelo, como si estuviera mirando el abismo que se había abierto ante ella. Horas después, Miguel caminó hacia pediatría. La mañana había avanzado y el hospital estaba lleno de murmullos y movimiento constante. Pero cuando entró en la habitación de Sofía, todo quedó en silencio. Sofía estaba sentada en la cama, con la bebé dormida en sus brazos. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado, pero sereno. Al verlo entrar, levantó la mirada. «¿Mi mamá lo sabe?», preguntó. Su voz apenas un murmullo. Miguel se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a la cama. «Sí», respondió. «Se lo dijimos. Está asustada, pero va a quedarse a tu lado». Sofía bajó la mirada hacia la bebé, acariciando su pequeño rostro con el dedo índice. «No lo sé, doctor. A veces pienso que estoy rota, que todo esto es culpa mía». «No lo es», dijo Miguel inclinándose hacia ella, su voz firme. «Escúchame bien, Sofía. Nada de esto es tu culpa. Lo que pasó no fue por algo que hiciste o dejaste de hacer. Tú no estás rota. Eres fuerte, eres valiente. Y ahora no estás sola». Sofía lo miró, y por primera vez sus lágrimas no parecían contener solo miedo, sino también alivio. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó. Miguel respiró hondo. «Las autoridades se encargarán de eso. Ya no podrá lastimarte, ni a ti ni a tu bebé». Sofía asintió lentamente, bajando la mirada hacia su hija. «Ella se llama Camila», dijo en voz baja. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero Sofía continuó. «Le puse así porque quiero que sea fuerte, como alguien que nunca tuve». Miguel no pudo evitar sonreír, aunque el peso del momento le oprimía el pecho. Camila, la hermana que no pudo salvar. Tal vez en esa bebé había una pequeña parte de redención. «Va a estar bien, Sofía», dijo finalmente. «Tú y Camila, las dos tienen una vida nueva que empezar». Sofía lo miró y asintió, mientras el sol seguía iluminando la habitación. Miguel observó a la bebé dormida y sintió por primera vez en años que algo se había cerrado dentro de él. El ciclo de silencio y dolor no se repetiría esta vez. Esta vez, alguien había escuchado. El hospital parecía otro mundo al atardecer. Los pasillos, que durante el día eran un caos incesante, ahora estaban silenciosos, con apenas unas sombras moviéndose entre luces bajas. Miguel caminaba con pasos firmes hacia la habitación de Sofía. La reunión con los servicios sociales y la policía había terminado hacía poco. La denuncia ya era oficial. El padrastro sería arrestado pronto. A pesar de eso, el alivio no era total. Miguel lo sabía bien. Los finales no siempre son felices, solo son pausas antes de nuevos comienzos. Al llegar a la puerta se detuvo. Adentro, Sofía estaba sentada en la cama abrazando a su bebé. La habitación estaba a oscuras, con solo un resplandor dorado colándose por la ventana. Julia se encontraba en la silla de la esquina, con el rostro escondido entre las manos. La culpa aún era un peso visible sobre ella. Miguel tocó suavemente la puerta antes de entrar. «¿Puedo pasar?». Sofía levantó la cabeza y asintió. Miguel cruzó el umbral y se quedó de pie a su lado, observando a la bebé dormida entre sus brazos. La pequeña respiraba suavemente, su carita rosada apenas asomándose entre las mantas. «Está tranquila», dijo Sofía en voz baja, como si temiera romper la paz de ese instante. Miguel sonrió ligeramente. «Se siente segura porque tú estás con ella». Sofía lo miró con un brillo tímido en los ojos. Durante días, sus lágrimas habían sido un río incontrolable. Ahora solo quedaban rastros de cansancio, pero también de una fuerza renovada. «Mi mamá no ha dicho nada», murmuró, su mirada desviándose hacia Julia en la esquina. Miguel se inclinó un poco más hacia ella. «Tu madre está procesando lo que pasó», dijo con calma. «Lo importante es que ahora sabe la verdad. A veces, aceptar algo así toma tiempo». «¿Y si no puede?», preguntó Sofía con un hilo de voz. Miguel tomó una pausa antes de responder. «El amor de una madre no desaparece, Sofía. A veces se confunde, a veces duele, pero siempre está ahí. Dale tiempo». Sofía asintió lentamente, bajando la mirada hacia su hija. «¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con nosotras?».
Miguel se sentó en la silla junto a su cama, cruzando las manos sobre las rodillas. Servicios sociales se asegurará de que estén en un lugar seguro. Te darán apoyo psicológico, un espacio donde puedas empezar de nuevo. Sé que suena difícil, pero no tienes que hacerlo sola. Sofía guardó silencio por un momento, acariciando el pequeño rostro de su hija. ¿Y usted?, preguntó de repente. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda? Miguel sintió cómo esas palabras lo atravesaban. La respuesta era más compleja de lo que podía explicar en ese momento. Se aclaró la garganta y respondió con sinceridad. Porque alguien me enseñó, hace mucho tiempo, que no se puede ignorar a quien pide ayuda. Sofía lo miró con detenimiento, como si buscara algo más en sus palabras. Finalmente esbozó una sonrisa pequeña y frágil. «Gracias, doctor», dijo suavemente. «No creo que hubiera podido hacerlo sin usted». Miguel se levantó, sintiendo un peso menos sobre los hombros. «Fuiste tú quien lo hizo», Sofía respondió. «Yo solo estuve aquí para escucharte». Más tarde, Miguel salió del hospital para tomar aire fresco. La noche había caído sobre la ciudad, y el ruido del tráfico en la distancia le recordó que el mundo seguía adelante, ajeno a las batallas silenciosas que ocurrían dentro de ese edificio. Se apoyó contra una baranda, observando las luces parpadear en el horizonte. Pensó en Sofía, en la bebé llamada Camila y en Julia, que ahora tenía que enfrentarse a la verdad y reconstruir los pedazos de su familia. «Pensando demasiado otra vez», dijo Patricia, apareciendo a su lado con 2 vasos de café. Miguel giró la cabeza y la miró con una sonrisa cansada. «Siempre». Patricia le tendió uno de los vasos y se apoyó a su lado. «Hiciste lo correcto, Miguel. Rompiste el silencio». Miguel dio un sorbo al café, dejando que el calor le reconfortara las manos frías. «A veces siento que no es suficiente», respondió él, «que siempre llego tarde». Patricia lo miró con el ceño fruncido. «No llegó tarde, doctor. Sofía y su hija están vivas, gracias a usted, y eso significa todo». Miguel asintió, aunque el eco de su hermana Camila seguía resonando en su mente. Esta vez no había sido tarde. Esta vez alguien había sobrevivido. «¿Qué sigue para ellas?», preguntó Patricia. «Un refugio, terapia y un camino largo», respondió Miguel. «Pero ahora tienen una oportunidad». Patricia sonrió ligeramente. «A veces una oportunidad es suficiente». Miguel volvió la mirada hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad se mezclaban con el cielo oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él había empezado a sanar. Quizá la redención no estaba en cambiar el pasado, sino en asegurarse de que no se repitiera. El viento frío de la noche sopló suavemente y Miguel respiró profundo, sintiendo el peso en su pecho hacerse un poco más ligero. «Una oportunidad», murmuró para sí mismo, mientras el ruido del hospital volvía a llamarlo. La batalla de Sofía no había terminado, pero ya no la libraría sola. Miguel caminaba por los pasillos del hospital con paso decidido. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, pero el ambiente era más tranquilo. Era el final de otro turno agotador, pero esa noche sentía una diferencia, como si la rutina no lo sofocara del todo. Se detuvo frente a la sala 214, donde Sofía y su bebé seguían bajo observación. Respiró profundo y tocó la puerta suavemente antes de entrar. Adentro, la habitación estaba bañada por una luz tenue. Sofía estaba despierta, sentada en la cama con la bebé en brazos. La niña, envuelta en una manta rosada, dormía con tranquilidad. Julia se encontraba de pie junto a la ventana, con la mirada clavada en el exterior. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, pero había una quietud distinta en su postura. «Buenas noches», dijo Miguel con calma, cerrando la puerta tras de sí. «Hola, doctor», respondió Sofía, con una voz que ya no sonaba tan rota como antes. Miguel sonrió ligeramente y se acercó a ellas. Miró a la bebé, que respiraba pausadamente, y algo cálido le recorrió el pecho. Había vida en ese pequeño ser, una vida nueva, limpia, llena de posibilidades. «¿Cómo estás?», preguntó Miguel. «Cansada, pero bien», respondió Sofía acariciando la mejilla de su hija. «A veces no sé qué voy a hacer, pero aquí estamos». Miguel asintió. Había fuerza en esas palabras. «Eso es lo importante», respondió. «Un paso a la vez». Julia se giró lentamente hacia ellos, sus ojos cansados y rojos, pero con una expresión que Miguel no había visto antes: resolución. Caminó hacia Sofía
y se sentó en la orilla de la cama, con cuidado de no despertar a la bebé. «Sofía», dijo Julia en voz baja, «quiero que me escuches». Sofía levantó la mirada sorprendida, pero no dijo nada. «Te fallé», continuó Julia, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No supe protegerte. No supe ver lo que estaba pasando y eso nunca lo voy a perdonar». Sofía bajó la mirada hacia la bebé, su expresión indecisa. Julia continuó, «Pero quiero que sepas que estoy aquí, que voy a estar contigo. Lo que pasó no define quién eres ni quién serás. Eres fuerte más de lo que jamás imaginé y yo prometo aprender a ser la madre que necesitas». Miguel observó el intercambio desde su lugar, su pecho apretado por una emoción que no supo nombrar. Sofía respiró profundo y miró a su madre con lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿Y si él vuelve?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Y si nos encuentra?». Julia tomó su mano y negó con la cabeza. «No voy a dejar que eso pase», respondió con firmeza. «Nadie te va a volver a lastimar». Sofía asintió lentamente, dejando escapar un sollozo que parecía arrastrar años de silencio y miedo. Julia la abrazó con cuidado, y por primera vez, madre e hija se sostuvieron mutuamente. Miguel desvió la mirada dándoles un momento. El camino sería difícil, pero el primer paso ya estaba dado. La verdad había sido dicha, y el silencio había sido roto. «Doctor», dijo Sofía de repente, mirándolo con timidez, «gracias por todo». Miguel sonrió y se inclinó un poco hacia ella. «No me tienes que agradecer», respondió suavemente. «Tú lo hiciste todo. Solo necesitabas que alguien te escuchara». Julia miró a Miguel con un agradecimiento silencioso, incapaz de encontrar palabras. Miguel asintió en respuesta y salió de la habitación cerrando la puerta suavemente tras de sí. El aire fresco de la noche lo golpeó al salir del hospital. Miguel caminó lentamente hacia su coche, sintiendo cómo el peso que había cargado durante años finalmente comenzaba a disiparse. Tomó un desvío en el camino y llegó al cementerio. Cruzó el terreno cubierto de sombras hasta detenerse frente a una lápida sencilla con un nombre grabado: Camila Torres. «Hola, hermana», susurró Miguel dejando un pequeño ramo de flores blancas sobre la tumba. «Hace tiempo que no venía». Se agachó, pasando los dedos por las letras del nombre, como si pudiera sentirla a través de la piedra fría. «No pude salvarte», continuó con voz baja. «Durante años cargué con eso, con el dolor de no haberte escuchado cuando más lo necesitabas. Pero esta vez sí pude ayudar». Se enderezó, mirando hacia el horizonte donde el amanecer empezaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. «Una niña y su hija tienen una oportunidad, Camila, por ti, porque aprendí a no quedarme callado nunca más». El viento sopló suavemente, y Miguel sintió algo distinto en el aire, ligereza. Se quedó en silencio unos minutos más antes de girarse y caminar de regreso hacia el coche. El mundo seguía adelante, con todas sus imperfecciones y batallas por librar, pero en ese instante, Miguel sintió que había hecho lo correcto. Había roto el ciclo, había escuchado. Mientras encendía el motor y se alejaba del cementerio, el sol naciente iluminaba el horizonte, trayendo consigo un nuevo día, un nuevo comienzo. El sol doraba los techos bajos de las casas en la colonia donde Sofía y su madre vivían ahora. Era un barrio más humilde que el anterior, pero el ambiente era distinto. Aquí el silencio no era una amenaza, y cada ventana abierta parecía dejar entrar algo parecido a la esperanza. Miguel estacionó su coche frente a una pequeña vivienda de paredes pintadas de blanco y toques azulados. Bajó con un ramo de flores y una bolsa de tela colgada de su muñeca. Tocó la puerta y esperó, con el corazón latiendo con calma. La puerta se abrió y Sofía apareció al otro lado. Tenía el cabello recogido en una trenza desordenada y vestía una blusa sencilla, pero en sus ojos había algo nuevo, firmeza. Se veía diferente, más fuerte. «Doctor Miguel», dijo con una sonrisa tímida. «Pase». «Gracias», respondió él, inclinando la cabeza. Entró a la sala, un espacio modesto pero limpio y lleno de luz. Un tapete pequeño cubría el suelo y junto a la ventana había una cuna con pequeñas mantas coloridas. En el interior, Camila, la bebé, dormía plácidamente. «Vine a visitarlas», dijo Miguel dejando el ramo de flores sobre una mesa y entregándole la bolsa. «Esto es para la pequeña». Sofía tomó la bolsa con cuidado y la abrió. Dentro había un pequeño libro de cuentos infantiles y un peluche suave en forma de conejo.
Sonrió al verlo acariciando la oreja del peluche con ternura. «Gracias, doctor», respondió. «No tenía que hacerlo». Miguel se encogió de hombros, sonriendo ligeramente. «No es nada. ¿Cómo han estado?» «Mejor», dijo Sofía, su mirada dirigiéndose hacia la cuna. «Mi mamá consiguió un trabajo cerca y nos mudamos aquí hace un mes. La gente es amable. Camila está creciendo rápido». Miguel asintió, sintiendo una calidez en el pecho al escucharla. Había algo especial en el tono de Sofía, como si cada palabra estuviera llena de pequeños triunfos, seguridad, confianza, futuro. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Cómo te sientes?». Sofía lo miró directo a los ojos, sosteniendo la cabeza en alto. «Fuerte», respondió sin titubear. «Ya no tengo miedo». Miguel sonrió, sintiendo un orgullo difícil de describir. «Eso es lo más importante», dijo. «Estás empezando a escribir tu historia, Sofía, una historia diferente». La joven asintió y miró hacia la cuna con una sonrisa suave. «Quiero que ella tenga una vida mejor», murmuró. «Quiero que sea feliz y que nunca sienta que está sola». «Y lo será», respondió Miguel. «Porque tiene a la mejor madre que podría pedir». Sofía lo miró, y por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o miedo, sino de gratitud. «Gracias, doctor», dijo con voz firme, «por creerme cuando nadie más lo hizo». Miguel negó con la cabeza, su voz calmada y sincera. «Tú fuiste la valiente, Sofía. Yo solo te escuché». En ese instante, un pequeño balbuceo salió de la cuna, y los dos miraron hacia la bebé. Camila había despertado, estirando sus diminutos brazos hacia el aire. Sofía se acercó y la cargó con cuidado, acunándola contra su pecho. «Mire, doctor», dijo Sofía, mirando a Miguel con una sonrisa genuina. Ella siempre sonríe cuando despierta, como si todo estuviera bien. Miguel observó a la pequeña y sintió algo que no recordaba haber sentido en años: paz. En esa sala, entre una joven madre y su hija, la vida seguía avanzando, sanando heridas invisibles y dejando espacio para el futuro. Se puso de pie, alisándose la chaqueta. «Tengo que regresar al hospital, pero quería verlas, asegurarme de que están bien». «Siempre puede visitarnos», respondió Sofía con una sonrisa. «Esta también es su casa». Miguel asintió, inclinando la cabeza en señal de agradecimiento. Al salir, la luz de la tarde lo envolvió con calidez y por un instante se detuvo en el umbral de la puerta, mirando hacia el cielo despejado. Un nuevo amanecer. La historia de Sofía no había terminado. La de Camila apenas comenzaba, pero Miguel sabía que esta vez el ciclo de silencio había sido roto. La valentía de una niña había construido un camino para el futuro, y en ese camino Miguel había encontrado algo más: redención. Mientras se alejaba, su paso era más ligero. El pasado ya no era una cadena, era una lección, y ahora por primera vez sentía que Camila, su hermana, podía estar orgullosa de él. Con el sol descendiendo lentamente sobre el horizonte, Miguel miró hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera. A veces, escuchar puede salvar una vida, y a veces puede salvar dos.